Capítulo 13. Naruto salió volando hacia atrás, sus oídos todavía le pitaban debido al fuerte impacto. Arqueando su espalda consiguió poner sus manos y pies delante de él, justo antes de golpearse, con contundente fuerza, contra el tronco del árbol. Trozos de corteza salieron disparados por el aire y apenas pudo conseguir concentrar el chakra suficiente como para pegar sus pies y manos a la madera, antes de caer al suelo. Ese genin tan raro de la hierba era fuerte. Movió la cabeza a ambos lados para aclarar sus pensamientos, escaneando el claro en busca de sus compañeros de equipo y aliados. Solamente habían viajado durante una hora antes de que las cosas comenzasen a ponerse espinosas. Habían evitado a uno de los equipos usando algunas sanguijuelas de los bosques como distracción, y estaban dando un rodeo para emboscarlos cuando las colonias de Sinnoh sintieron las feromonas de un único insecto Kikai, el cual se aproximaba a gran velocidad. Su súper sigiloso compañero de equipo había escondido sus Kikais en todos los demás participantes, pero deberían de haber estado juntos en grupos de 3. Si un solo competidor era una amenaza o una oportunidad, decidieron ver de quién se trataba. Fuera lo que fuera que esperasen ver, no era Akiba siendo perseguido por una serpiente gigante. Si no pudo ver que el Inuzuka estaba jadeando claramente, y que la serpiente le estaba ganando terreno. Mientras el monstruoso reptil levantó la cabeza para atacar, Naruto apareció por un lado, sacando a Akiba fuera del alcance de la serpiente. Desafortunadamente, Akamaru salió despedido debido al repentino cambio de velocidad. Pero Hinata estaba justo detrás de ellos, y atrapó al Kan con poco más que un asustado ladrido. La serpiente, furiosa porque le habían robado su comida, se giró para perseguirlos, lo cual probó ser un error fatal. Sinnoh descendió de los árboles que estaban sobre la serpiente, con sus brazos extendidos por encima de la cabeza. Flexionó sus manos y un alargado bastón de un color metal oscuro salió de ambas mangas de su chaqueta. Él cogió los extremos con la seguridad de una intensa práctica y entonces hubo un marcado clic, unas hojas ligeramente curvas se desplegaron de cada bastón. Ambas hojas se quedaron fijas en cierto ángulo, en lo que ahora eran los mangos de unas camas modificadas. Las afiladas cuchillas de metal apuntaban hacia abajo. Cayendo en picado, sus brazos parecían un par de guadañas. Las sandalias de Sinnoh aterrizaron sobre la cabeza de la serpiente, pero antes de que el reptil pudiese darse cuenta de su presencia, las hojas continuaron su trayectoria, curvándose en ajustados arcos, mientras él se enderezaba, sus brazos se lanzaron repentinamente hacia abajo. Las hojas se clavaron en los ojos de la serpiente, hasta llegar al cerebro de la criatura. La carcasa sin vida del animal cayó, deslizándose en el suelo. Sinnoh extrajo sus armas con un brusco tirón, limpiando las hojas con la hierba, antes de guardarlas de nuevo. Para entonces, sus compañeros ya habían dado la vuelta y estaban de regreso en el claro junto a su prisionero pero para entonces Kiba ya había reclamado a su perro. Pero no antes de que Akamaru hubiese lamido varias veces la cara de Hinata, para visible vergüenza de la genin. Naruto dejó escapar un leve silbido antes de hablar. ¿Es eso lo que Misato-sama te ha estado enseñando? Le preguntó claramente impresionado. Sinnoh asintió mientras deslizaba de nuevo sus armas dentro de sus mangas. Con un audible clic, los resortes se volvieron a colocar en su sitio. «Tienes los parientes más molones», murmuró Naruto mientras Kiba recuperaba el aliento y comenzaba a explicarles lo que había pasado. Había sido separado del resto del equipo 7 por algún extraño tipo de ataque de viento, solo para descubrir que había sido incluido en el menú de esa monstruosa serpiente. Mientras hablaba, comenzó a guiarles hacia donde había sido atacado. Mientras se aproximaban al claro donde el equipo 7 había sido separado, Akamaru comenzó a ladrar y Sinnoh empezó a escanear el follaje de su alrededor. «Algo va mal», murmuró el joven, «mis colonias están detectando una gran cantidad de chakra siendo utilizado justo ahí arriba». «Akamaru también lo ha sentido», añadió Kiba, mientras acariciaba al cachorro que ahora estaba acurrucado dentro de su chaqueta. «Justo ahí arriba», susurró Hinata, su Byakugan brillaba con los destellos del sol poniente que se filtraban a través de las hojas de los árboles. Enviando un poco de chakra a sus piernas, Naruto saltó hacia la rama de un solo brinco, con todos los demás a un paso tras él. Entrar en una situación potencialmente hostil desde el nivel del suelo debía de ser evitado siempre que fuese posible. Las lecciones de Iruka-sensei acerca de las tácticas en la batalla siempre parecían tan aburridas en la academia. Ahora, pensar en ellas, era la única cosa que podía hacer para mantener en su estómago los restos de su última comida. Aterrizando sigilosamente en una gruesa rama, se puso de cuclillas. Naruto escaneó la zona. Sasuke y Sakura estaban ahí, todavía vivos. Por otro lado, Sakura parecía que había pasado por mejores días y Sasuke tenía una herida abierta en el muslo. Naruto ignoró la leve punzada de dolor en su estómago y examinó a la tercera persona, la cual estaba en una rama separada. El genin de la aldea oculta de la hierba miró fijamente hacia él,
con una mirada que fue simultáneamente aburrida y despectiva. Naruto apenas había hecho el más leve sonido cuando aterrizó, pero había sido detectado. Él tragó saliva y los ojos del extraño extranjero se clavaron en los suyos con una mezcla de leve disgusto y más intento asesino del que incluso Sabaku no Gaara había generado. No había forma posible de que ese tío tan escalofriante fuese un genin normal. ¿Más insectos vienen a interferir? Él. Eso murmuró con una voz peculiarmente andrógina. Tendré que hablar con mi amigo acerca de su actuación. Le envié a matar a una persona y en lugar de eso, vuelven 4. Muy decepcionante, pero solo me interesa probar el potencial de Sasuke. Me temo que todos los demás tendréis que morir. Quizás Sasuke quiera mirar. ¿HMMM? Justo como antes. Sasuke saltó hacia adelante justo una fracción de segundo antes que Naruto. El Uchiha lanzó una rápida ráfaga de puñetazos que el genin bloqueó con una sola mano. El instante antes de que el puño de Naruto conectase con la parte trasera de la cabeza de aquel friki, la otra mano se movió rápidamente y con un golpe del dorso de la mano envió volando a Naruto hasta el tronco del árbol. Para cuando Naruto pudo volverse a poner de pie, Sasuke estaba retrocediendo debido al contraataque del friki. Naruto frunció el ceño. ¿Desde cuando Sasuke tenía los ojos rojos? El movimiento del ninja de la hierba fue interrumpido por una andanada de kunais, lanzados por Kiba. Shino estaba dando vueltas alrededor de la pelea, sin duda soltando sus insectos Kikai, pero Hinata se estaba dirigiendo directamente hacia la espalda del enemigo, con sus manos listas para un golpe Hyuuken. Naruto casi gritó que se detuviese, pero tenía que confiar en que ella sabía lo que se hacía. En lugar de eso, puso sus manos juntas, formando el sello del cordero e invocó una veintena de Kage Bunshins, distribuidos en las ramas cercanas. Instantáneamente ellos también comenzaron a rodearles, esperando alguna oportunidad. Hinata casi lo consiguió, pero en el último segundo aquel genin tan raro pivotó y lanzó una patada hacia atrás que golpeó el estómago de Hinata, lanzándola en el aire tan rápido que ella no tuvo ninguna oportunidad de golpear ningún tenketsu de la pierna de su rival. Afortunadamente uno de los clones de Naruto estaba suficientemente cerca como para cogerla y pivotando, la lanzó a un segundo clon en una rama más alta antes de que la siguiente patada giratoria del friki atravesase el pecho del primer clon, haciéndolo explotar. Kage Bunshins, dijo el tipo raro con una voz que verdaderamente estaba poniendo a Naruto de los nervios. Quizás no seáis tan aburridos como parecéis. Largaos de aquí. Gritó Sasuke. Eso va por todos. Está demasiado por encima de nuestro nivel. No creo que eso vaya a ser tan simple, dijo Shino mientras lanzaba un par de kunais. A primera vista, parecían normales y corrientes, pero cuando se clavaron en la madera, a ambos lados de los pies del ninja de la hierba, cada uno de ellos tenía un sello explosivo que ya estaba encendido. La explosión llenó el aire de humo, pero no de partes de cuerpo volando, tal y como Naruto había esperado. Ni siquiera olía sangre. Cuando el humo aclaró, el genin no estaba, pero en su lugar había una serpiente incluso más grande que la anterior, con el ninja de la hierba de pie en lo alto de la cabeza del reptil. ¡Oh demonios, no! Gritó Kiba. Tienes que estar bromeando. Sasuke parecía estar a punto de explotar. Él miró de reojo a sus compañeros de equipo. Entonces movió la cabeza y sus ojos volvieron a su habitual color negro. Está bien, dijo bruscamente, mientras sacaba algo de su bolsa. Si quieres nuestro pergamino te lo puedes quedar. No. Gritó Kiba. Incluso Sakura parecía consternada. No vale la pena que todos acabemos muertos como Tazuna, gruñó Sasuke. Supongo que eso también va por nosotros, dijo Naruto, quitándose la mochila de los hombros y hurgando en su interior. Él sabía que Hinata y Shino le estaban mirando fijamente, pero por el momento les ignoró. Le llevó algo de tiempo, ya que el pergamino estaba en el fondo de la mochila por razones de seguridad. Incluso necesitó que uno de sus clones se acercase y le ayudase. Todo mientras aquel tipo raro de la hierba tenía esa sonrisita de satisfacción en la cara, una que hizo que a Naruto le picasen los nudillos. Pero ahora no era el momento de rascárselos en esa cara demasiado bonita para ser la de un hombre. Mientras tanto, Kiba y Sasuke tenían una acalorada discusión que culminó con Kiba agarrando el pergamino y lanzándolo por encima de su hombro hacia Sakura. Sorprendentemente, ella no se lo devolvió de forma inmediata a su amorcito. Cuando Sasuke comenzó a discutir de nuevo, Kiba le dijo que se callase y usó los dedos medio e índice de su mano derecha para darle un capirotazo en la frente. Sasuke se quedó completamente rígido cuando el ligeramente más grande Inuzuka hizo eso, y por un momento Naruto pensó que iba a golpear a Kiba. En lugar de eso, y se dio la vuelta con una mirada airada. «Vale», anunció Naruto en voz alta. «Mi equipo solo estaba de paso por aquí. Aquí está nuestro pergamino. Nos podemos ir, ¿verdad?», dijo mientras lanzaba cuidadosamente el pergamino hacia el genin de la hierba. «Esa es la senda de la presa»,
dijo aquel rarito como respuesta mientras sostenía el pergamino en su mano. Cuando hace frente a un predador, ofrece algo en su lugar, con la esperanza que la dejen a solas. Pero no hay ninguna garantía de que lo harás, ¿verdad? Preguntó Sino con un tono de voz muy frío. Hinata había recuperado el aliento y se apartó del clon. Ella estaba frunciendo el ceño ante Naruto, lo cual le molestó más de lo que se hubiese imaginado. No, no lo hay, asintió el ninja de la hierba con una mirada lasciva. Bien, anunció Naruto con una sonrisa. Entonces no me sentiré mal al hacer esto. Con un puff, el sello externo del pergamino del cielo desapareció, revelando diversos sellos explosivos, pegados alrededor de un pergamino en blanco. Enseguida explotaron, rodeando al espeluznante Shinobi en una bola de fuego. La enorme serpiente dejó escapar un siseo que sonó como la explosión de una caldera y arremetió contra la rama donde estaba Naruto. El rubio genin esperó a saltar hasta el último segundo y consiguió llegar hasta la cabeza de la serpiente, aterrizando en su cuello. Usó chakra para pegar las suelas de sus sandalias a las ondulantes escamas. Justo cuando aterrizó se vio envuelto en un huracán de puñetazos y patadas. Afeminado o no, aquel tío rarito golpeaba tan duro como Gai-sensei. Naruto bloqueaba lo mejor que podía, pero los golpes que llegaban a su cabeza hicieron que sus oídos pitasen. Finalmente, una patada en el estómago le hizo perder el equilibrio. El instante en que sus pies perdieron contacto con las escamas, la serpiente estaba levantando la cabeza para tragárselo. Naruto apenas tuvo tiempo de usar la técnica de sustitución con uno de sus clones, para evitar ser devorado. Cerca de la mitad de los Kage Bunshins ya habían desaparecido, la mayor parte de ellos habían sido aplastados por la serpiente, que no paraba de retorcerse. Mientras creaba más pudo ver cómo Kiba y Akamaru hacían un ataque en espiral que agujereó las escamas del ombligo de la serpiente. No muy lejos, Sakura estaba lanzando kunais a los ojos del gigantesco reptil, sin demasiado acierto. De forma sorprendente, Sasuke había decidido volver a luchar una vez más. Había lanzado una especie de extraños shurikens, con unos cables unidos a sus extremos, que rodearon a la serpiente. No solo estaban comenzando a cortar las gruesas escamas, además permitían a Sasuke balancearse alrededor del cuerpo de la serpiente, atacando al shinobi de la hierba con bolas de fuego mientras se balanceaba sobre su cabeza. No había rastro de la presencia de Shino, pero una amplia sección de las escamas de la serpiente comenzó a rezumar con sangre, haciendo que Naruto se sobrecogiese al recordar cómo Shino mencionó las variedades carnívoras de los insectos Kikais. El tipo raro de la hierba consiguió eludir la gran parte de las bolas de fuego, mientras Sasuke se movía como un rayo por encima de su cabeza, así que Naruto envió una andanada de shurikens para hacerle perder el equilibrio. 3 de sus clones también contribuyeron a eso, incluso aunque fueron rápidamente disipados. Naruto se dio cuenta de que la mano izquierda del ninja enemigo, la cual había sostenido el pergamino, parecía estar horriblemente quemada, la piel se le estaba cayendo en ciertos puntos, pero eso no parecía frenarle lo más mínimo. En la siguiente visita de Sasuke alrededor de la serpiente, sus cables ya se habían envuelto en el grueso cuerpo, dejándole lo suficientemente cerca como para poder golpear la cabeza del ninja de la hierba con ambos pies. Por primera vez, los ojos de su enemigo se estrecharon un poco mientras era lanzado fuera de la serpiente, a una caída libre hacia el suelo. Hinata apareció como una flecha de entre los árboles, saltando hacia la espalda de aquel tipo raro. Ella puso su mano derecha hacia atrás en lo que bien podría ser un golpe Hyuken letal. Naruto saltó hacia adelante justo cuando la cola de la serpiente atrapó a Kiba y a Akamaru, justo después de que estos hubieran abierto un enorme boquete en la armadura de escamas que formaba el vientre del animal. 2 de sus clones se lanzaron hacia ellos, esperando llegar a tiempo de evitar su caída. Hubo un enorme destello mientras Hinata enviaba una enorme ráfaga de chakra en el centro de la espalda del enemigo. Naruto probó de no pensar en lo que eso debía de haberle hecho al interior de ese tipo. El shinobi de la hierba arqueó su espalda, pero en lugar de una significante muestra de agonía, eso solo fue el preludio de cómo movió su inhumanamente flexible brazo y agarró el hombro de Hinata. Todavía en caída libre, él arrojó a la kunoichi al tronco del árbol, al lado de donde estaban cayendo. El retroceso permitió al ninja enemigo poder aterrizar en una rama cercana, mientras Hinata se golpeaba contra el árbol con un escalofriante ruido seco. Ella cayó del tronco como una muñeca de trapo, dejando un surco de sangre en la desgastada corteza. Uno de los clones de Naruto la atrapó en pleno vuelo, pero ella estaba suspendida sin fuerzas en brazos del horrorizado Bunshin. Naruto soltó un grito de rabia justo cuando la serpiente se echó hacia atrás y se lo tragó de un bocado. Shino observó cómo Sasuke saltaba sobre el genin impostor. Los movimientos del joven Uchiha eran incluso más rápidos que antes. No solo se estaba moviendo a mayor velocidad, además parecía anticiparse a las acciones de su oponente por una fracción de segundo.
Tras voltear hacia atrás para evitar el contraataque del ninja enemigo, el Uchiha hizo un breve descanso en una rama superior, frente a la dirección de Shino. El destello rojizo en sus ojos le indicó que el genio de la clase había conseguido activar su barrera de sangre, el Sharingan. Su colonia principal había conseguido poner varios Kikais en su oponente mientras este estaba distraído. Sin embargo, el anómalo genin ni siquiera pareció notar el chakra que le habían drenado hasta el momento. Eso significaba que o bien su adversario era otro Jinchuriki, lo cual era altamente improbable, o que era un shinobi de grado muy avanzado, de como mínimo rango Jonin superior. Su colonia secundaria se estaba dirigiendo donde él estimaba que estarían localizados los órganos vitales del enorme reptil. Pero su índice de progreso no presagiaba un desenlace oportuno. Sin su maestro para guiarlo, el reptil hacía poco más que retorcerse, probando de quitarse, sin mucho éxito, a los insectos Kikai de encima. Sus ojos también siguieron el avance del Kagebunsin que transportaba a su compañera de equipo, Hinata. Ella no se estaba moviendo y el clon parecía inusualmente solemne. Shino frunció el ceño. Él era el último miembro del equipo 8 que todavía se mantenía en la lucha, pero hasta el momento sus esfuerzos solo habían tenido un éxito limitado. Bien, murmuró el shinobi de la hierba mientras bloqueaba otra combinación de golpes del heredero de los Uchiha. Tus habilidades han progresado muy bien, considerando por todo lo que has pasado. El exagerado tono de voz familiar parecía estar calculado para inducir malestar y miedo. Shino simplemente lo encontró como una infantil pataleta. Finalmente, Sasuke comenzó a mostrar signos de fatiga y sus ataques comenzaron a ser más y más lentos. Shino se preguntó si Sasuke habría entrenado con alguien tan inagotable como Naruto. El ninja de la hierba cogió el brazo de Sasuke y lo torció, dislocándole la articulación. Colocó su otra mano hacia atrás para golpear a Sasuke, mientras Shino descendía sigilosamente. El joven Aburame sintió una punzada de enojo cuando su enemigo tiró la cabeza hacia un lado, un instante antes de que la hoja de su cama atravesó el espacio que la cabeza había estado ocupando. Desplegando un inhumano grado de flexibilidad, el shinobi volteó hacia atrás. Y otro insecto más interfiere con mi prueba, comentó despectivamente en un tono insinuante. Tu declaración implica que eso debe de ser un insulto, dijo Shino mientras daba un paso hacia adelante, comenzando uno de los patrones de ataque intermedio de su madre. El ninja de la hierba retrocedió suavemente, esquivando cada golpe justo tan pronto como era lanzado. Shino supuso que alguien podría considerar eso como algo frustrante, pero eso no le hizo desviarse del kata. Extender un golpe para probar de atrapar a un escurridizo adversario, solo le daría al rival la oportunidad de lanzar una contraofensiva. En lugar de eso, Shino siguió a rajatabla el patrón. Las vertiginosas hojas no daban ninguna oportunidad a su enemigo, mientras forzaba poco a poco a que el desarmado shinobi se tirase hacia atrás. «Ja, ¿así que esas molestas criaturitas son tuyas?», le preguntó. «Bueno, es fácil tratar con tales infestaciones». Tras decir eso, saltó hacia atrás, hacia una rama superior, trayendo sus manos a la boca en el punto más alto de su vuelo y enviando un denso chorro de fuego hacia el joven Aburame. Shino cruzó sus armas frente a su cabeza y envió a ellas tanto chakra como fue posible, en un intento de duplicar una de las técnicas más avanzadas de su madre. Las camas brillaron con un color azul pálido un momento antes de que Shino se viese engullido por las llamas. Sin embargo, sus manos no se quemaron y el chorro de fuego pareció pasar alrededor suyo. Cuando acabó, la madera de ambos lados estaba ardiendo, pero él no se vio afectado por el ataque. Sin embargo, Shino cayó al suelo, apoyado en una rodilla mientras el repentino gasto de chakra le dejaba agotado y debilitado. A pesar de todo, lo único que había conseguido hacer fue repeler la técnica ígnea. Justo en el momento en que aterrizó, el shinobi de la hierba volvió a embestir de nuevo contra Shino. El experto en insectos inspiró profundamente y se volvió a poner de pie, pero su adversario fue interceptado por Sasuke, quien le arrojó varios puñados de shurikens. Se dirigieron en lo que pareció ser un patrón completamente aleatorio, ya que ninguno de ellos quedó cerca de su objetivo, a menos que alguien se percatase de los alambres que los acompañaban. Antes de que el shinobi de la hierba se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo, quedó atado en el tronco de un árbol cercano y el Uchiha disparó una masiva tromba de fuego que recorrió los alambres hasta tragar a su enemigo. Shino sintió que sus cejas se alzaban sobre sus gafas. En efecto, el Katon Jutsu había hecho un agujero a través del espeso tronco de 5 metros, convirtiendo a su adversario en poco más que un incandescente cadáver. Y entonces el cadáver se oscureció y se desplomó en el suelo, convertido en un montón de barro, mientras Shino sintió que algo le golpeaba por la espalda, elevándolo por los aires. Sin embargo, consiguió sujetar sus armas, y a pesar de la aguda falta de aliento, fue capaz de clavar una de las hojas en una rama cercana y balanceó su cuerpo hacia arriba. Aterrizó de forma cuidadosa y pausada y entonces inhaló profundamente,
haciendo una mueca de dolor mientras sus costillas se flexionaban. Pero a pesar de todo, todavía podía seguir luchando, así que hizo que no con la mano cuando varios de los clones de Naruto se acercaron para ayudarle. La mayoría de los restantes clones estaban dando vueltas alrededor de Sasuke y el shinobi de la hierba. Ocasionalmente uno de ellos veía una oportunidad y atacaba, pero la mayoría fueron destruidos sin que llegasen a golpear. Por la extensión del programa de entrenamiento de Taijutsu de Naruto, Shino encontró esto como algo preocupante. Cuando Sasuke volvió a ser lanzado de nuevo al suelo, todos los clones de Naruto se abalanzaron sobre el shinobi, solo para que éste usase una avanzada variación de la técnica de sustitución. En este caso el cuerpo del enemigo fue sustituido por un tronco cubierto de sellos explosivos. La subsiguiente conflagración destruyó a casi todos los bunshins que quedaban. Sin signos inmediatos de su adversario, tanto Sasuke como Shino se dirigieron a la posición de Sakura, una amplia rama donde los últimos clones habían depositado a Hinata, Kiba y Akamaru. Los tres estaban inconscientes. Mientras rodeaban a la serpiente, la cual continuaba retorciéndose, Sasuke comenzó a hablar. ¿Crees que deberíamos? Bueno, no sé, ¿probar de recuperar su cuerpo? No creo que eso vaya a ser necesario, contestó Shino. Sasuke se giró para mirar enfurecidamente a Shino cuando aterrizaron en la amplia rama. Sus clones todavía están aquí, murmuró Shino. Los ojos de Sasuke se ensancharon ligeramente y se giró para mirar a la serpiente mientras Shino se arrodillaba al lado de su compañera de equipo. Hinata tenía un labio partido, la nariz sangrando y toda su cara estaba magullada. Como mínimo debía tener una leve conmoción cerebral. Shino miró al preocupado clon que la miraba de forma protectora. Hinata está gravemente herida, dijo Shino de forma rotunda. Si esta batalla se alarga mucho más tiempo, podría morir. Lo cual era cierto, la joven Hyuga no estaba en condiciones de poder defenderse. El clon se giró hacia la serpiente, en sus rasgos faciales se dibujó una expresión de furia. Apenas dio un paso hacia adelante cuando Shino le acuchilló con sus camas por la espalda. El clon se dispersó incluso antes de que pudiese cambiar la expresión de su rostro. ¿A qué demonios ha venido eso?, preguntó Sakura, indignada. Estando tan cerca, Shino pudo ver cómo de llorosos estaban sus ojos, y se preguntó si ella había considerado con calma toda la situación. Naruto me explicó algo interesante durante la comida de la pasada noche, fue todo lo que Shino le pudo decir antes de que el shinobi de la hierba se dejase caer en la rama contigua. El experto en insectos apenas tuvo tiempo de girarse, antes de que una combinación de dos golpes le hiciese salir volando. Pero incluso mientras probaba de girar para amortiguar la caída, sus colonias registraron un masivo impulso de chakra cerca de su posición. Sakura se sintió peor que una inútil, sacando su último kunai y asumiendo una temblorosa postura defensiva delante de sus inconscientes compañeros de clase. Ella sabía que cuando fuese su turno no duraría tanto como Shino, quien ahora mismo estaba tirado en el suelo en medio de una pequeña ventisca de astillas de corteza. Sasuke y el extraño tipo de la hierba se estaban moviendo tan rápido que ahora mismo ella solo podía ver manchas. Era sorprendente que Sasuke-kun fuese capaz de defenderse de esos ataques durante tanto tiempo. Fue entonces cuando la cabeza de la serpiente gigante explotó. Una repentina onda de algo pareció pasar a través de ella, haciendo que sus manos temblasen. Casi en contra de su propia voluntad, giró la cabeza hacia ese escalofriante crujido. Sorprendentemente, también lo hicieron los dos combatientes que estaban a unos 10 metros de su posición. Una sección de piel escamosa de al menos 2 metros de ancho había desaparecido. Ella pudo distinguir lo que parecía ser un puño salir de allí, cubierto con un espeso fluido rojo, con pedazos de algo extraño. Antes de que pudiese levantar la garganta, el cuerpo entero de la serpiente comenzó a relucir brillantemente y entonces explotó, al igual que uno de los clones de Naruto. Sakura apartó la mirada de la explosión, justo a tiempo de ver cómo el tío raro de la hierba se aprovechaba de la distracción para atacar a Sasuke-kun. Una enorme serpiente salió disparada de su manga y se enroscó en el torso de Sasuke, aprisionando sus brazos. El masivo cuerpo se flexionó y Sasuke cayó de rodillas mientras el aire se le escapaba de los pulmones. Sakura estaba a punto de lanzarse a la carga, esperando que su sacrificio le diese suficiente tiempo a Sasuke para poder escapar, cuando una mancha rojiza pasó como una bala al lado suyo. «¡Apártate de ellos!», gritó alguien en lo que parecía ser un rugido gutural. Sakura sintió que sus rodillas se convertían en gelatina mientras algún tipo de instinto, le hacía querer darse la vuelta y comenzar a correr hasta morir extenuada. Sakura pestañeó. Delante de ella había un Naruto que parecía bastante cabreado. Él le estaba dando la espalda, pero los puños de sus manos estaban temblando con lo que tenía que ser rabia. Hubo un sonoro golpe y el genin de la hierba salió volando hacia atrás hasta que chocó contra el tronco de un árbol de una forma tan brutal, que dejó una marca en la madera.
El genin flexionó sus brazos y la madera, literalmente, explotó a su alrededor. «Esos ojos», murmuró. «Así que esto es lo que le ocurrió a esa cosa». «Cierra el pico, bastardo», gruñó Naruto. Sakura se frotó los ojos, pero no había nada de malo en ellos. Naruto no solo estaba envuelto en suficiente chakra como para poder verlo, además era rojo. ¿Cómo demonios era que él tenía ese chakra rojizo? ¿Era algún tipo de barrera de sangre de la que nunca había oído hablar? Iner Sakura, la más enérgica voz de su cabeza, exigió saber cómo era posible que, de entre toda la gente, Naruto tuviese una barrera de sangre. Entonces recordó que Kiba había escuchado cómo el equipo 8 se había visto envuelto en una increíble lucha en su misión de patrulla. Como si quisiese darle la razón, Naruto cargó hacia adelante, dando puñetazos y patadas como una centella. Él se estaba moviendo incluso más rápido que antes, y esta vez estaba llevando la iniciativa, como mínimo por el momento. Sacada de su trance, Sakura se dirigió hacia Sasuke-kun, agarrando firmemente su último kunai. La cara del último Uchiha de Konoha se estaba volviendo más y más roja, mientras la serpiente continuaba estrujándole. El reptil ni siquiera había probado de morderle, parecía más bien que estaba jugando con él, manteniendo a Sasuke en el suelo, a la espera de su extraño maestro. Sin embargo se giró hacia Sakura e intentó morderla, los afilados colmillos fallaron por solo un par de centímetros. «Sakura», jadeó Sasuke. «Márchate. De aquí. Solo. Vete», dijo él con una voz ahogada. Los ojos de Sakura se ensancharon. ¿De verdad se pensaba que le iba a dejar así? ¿Quién se creía que era ella? ¿Acaso Sasuke pensaba que ella era una cobarde? Pero su voz no parecía enfadada o decepcionada, solo preocupada. Temerosa. No por la serpiente, seguro. Pero quizás. ¿Por ella? Por un lado, tal descubrimiento la hizo sentirse cálida por dentro, y le dio esperanzas para el futuro. Por otro lado, Iner Sakura estaba cabreada. ¿De verdad se pensaba que ella era tan inútil? Sakura frunció el ceño, desplazando el kunai de forma que quedó bajo su muñeca. Levantó la otra mano, tentando a la serpiente. Esto no era muy diferente al juego de palmadas que Ino le había enseñado cuando eran pequeñas. La pitón mordió el anzuelo y se abalanzó hacia su mano, incluso mientras Sasuke probaba de tirar hacia atrás para detenerla. Sakura giró la cadera, tirando hacia atrás la mano vacía mientras la otra salió disparada hacia adelante. El kunai se clavó en el cráneo de la serpiente con un escalofriante sonido. En un instante Sasuke quedó libre de su atadura. Sakura le miró ferozmente, mientras él pasaba rápidamente a su lado. Sakura probó de no pensar demasiado en lo que acababa de hacer. Comenzar a vomitar podría estropear el momento. «Gracias», murmuró Sasuke, mientras nuevamente se dirigía hacia la pelea. Mientras la serpiente invocada desaparecía, Sakura sacó la hoja, la cual decidió que a partir de ahora sería su kunai de la suerte. Entonces se dirigió a seguir a su Sasuke-kun hacia la batalla. No importaba lo furioso que estuviese, o cuánto de ese perturbador chakra rojizo emplease, Naruto no parecía ser capaz de dar un buen golpe a ese bastardo de la hierba. El taijutsu de ese tío raro era muy diferente al Goken de Gai Sensei, sin embargo era efectivo. También le era bastante difícil mantenerse centrado, la rabia que le producía ese chakra parecía socavar su autocontrol a cada oportunidad. Pero le estaba pasando de nuevo. Si no había caído Hinata estaba inconsciente, quizás se estaba muriendo si no tenía razón. Kiba también estaba inconsciente y el resto del equipo 7 se estaba moviendo con dificultad. Un duro puñetazo le golpeó la mandíbula, lanzándole con fuerza hacia atrás. Incluso mientras recuperaba el equilibrio, el bastardo estaba acabando de realizar unos sellos. Tan rápido que no parecía posible. Y al siguiente instante Naruto estaba en medio de un huracán, golpeándose de tronco en tronco. Esta vez no se molestó en usar chakra, clavó sus dedos en la corteza, sorprendiéndose ligeramente cuando vio que tenía unas garras lo suficientemente afiladas como para sujetarle ahí. Tenía que ir con cuidado de que esto no fuera demasiado lejos. No había forma de saber qué ocurriría si usaba demasiado de ese chakra. Pero ahora mismo, no era suficiente. Como mínimo, no lo suficiente como para poner en su sitio al bastardo que había herido a Hinata-chan y así no. Ahora Sasuke ya había vuelto a la lucha, esquivando en lugar de bloquear, pero aún así se veía que estaba en clara inferioridad. Naruto apretó el botón para soltar los pesos y se lanzó a sí mismo como una flecha. Sakura estaba a un paso o dos detrás de Sasuke, de forma que pudo verlo todo perfectamente. El tío raro de la hierba tiró a Sasuke hacia atrás, y entonces sacó un kunai. Asumió la posición de lanzarlo, pero claramente no apuntaba a Sasuke, sino a sus inconscientes camaradas. Sasuke, quien estaba a punto de lanzarse a atacar, dudó durante un instante.
Esa fatal indecisión le dio tiempo suficiente a su enemigo para realizar un complicado sello con la otra mano. Sasuke-kun había dicho que Aku podía hacer sellos con una mano, pero Sakura nunca antes había visto ese sello. Incluso mientras corría hacia adelante, sus músculos se agarrotaron y se quedó paralizada, completamente indefensa. «Creo que ya es hora de que este juego llegue a su fin», murmuró el extraño shinobi. Y entonces su cuello comenzó a estirarse, hasta una extensión imposible, moviendo su cabeza hacia ellos. Mientras se aproximaba, Sakura pudo notar, por disgusto, que la piel de la cara también se estaba desprendiendo, revelando otra detrás. La boca se abrió por completo, justo como la de una serpiente, y los dientes caninos se alargaron. Se dirigieron hacia el cuello de Sasuke, cuando fueron interrumpidos por una mancha verde revestida de un tono carmesí. Naruto no sabía qué demonios estaba intentando hacer, pero golpear la cabeza de ese tipo parecía una idea estupenda. Desafortunadamente, subestimó su propia velocidad, así que en lugar de dar un puñetazo al cráneo de ese tío raro, simplemente rozó su nariz. A pesar de eso, tuvo la satisfacción de oír el ruido seco de un cartílago al romperse, justo antes de que algo se le aferrase al antebrazo y le inyectase hierro fundido bajo la piel. Los ojos de Sakura no fueron lo suficientemente rápidos para ver todo lo que ocurrió, incluso si hubiese podido hacer algo. Hubo un fuerte sonido, y entonces la cabeza se fue hacia atrás, derramando sangre por la nariz, y Naruto se desplomó en el suelo, gritando hasta que se desmayó. Ella pudo ver cómo la mano de Sasuke temblaba por el esfuerzo de probar de moverla, pero él estaba tan indefenso como ella. El tipo raro de la hierba, con la cabeza replegada de nuevo, miró furiosamente a Naruto, y entonces dijo algo que no tuvo ningún sentido para Sakura. «Bueno, Baiwab. Lo único que he hecho es poner una feriba babo de tu pequeña bomba. Que el viejo de ocupe de esto, di puede». Repentinamente él frunció el ceño, entonces alargó la mano y se agarró la nariz, ignorando la sangre que estaba derramando. Con un ruido incluso más sonoro que puso del revés el estómago de Sakura, el shinobi de la hierba puso su nariz en su sitio. Entonces miró de nuevo a Sasuke, sonriendo satisfechamente ante la mirada airada e indefensa de Uchiha. ¿Por dónde íbamos? Sakura solo pudo contemplar con horror cómo esa horrible cabeza se extendía hacia su Sasuke-kun, acercándose para morder su cuello como una criatura surgida de las leyendas populares. Cuando la monstruosa cabeza volvió a su sitio, finalmente Sakura recuperó la voz. «¿Qué es lo que les has hecho?», chilló ella. Sasuke gimió de dolor y lentamente se desplomó en el suelo, moviéndose nerviosa y violentamente. «Le he dado a Sasuke un pequeño regalo de despedida», contestó el extraño shinobi. Él ni siquiera miró a Naruto. «Algún día Sasuke me buscará. Vendrá a mí en busca de poder». Él sonrió satisfechamente frente a ella y comenzó a hundirse en la madera. «Hacía mucho tiempo que no me lo había pasado tan bien. Ahora tengo tantas cosas por las que estar ansioso». Tras eso, el shinobi de la hierba desapareció de la vista. Sasuke soltó un grito final de agonía, antes de caer inconsciente, dejando en silencio esa zona de la copa del árbol. Sino se puso de pie dolorosamente. Sus costillas le dolían cada vez que respiraba, aunque fuesen pequeñas inhalaciones. «¿Te encuentras bien?», preguntó indecisamente, una voz. Shino se giró para ver a Haruno Sakura, quien acababa de mover los cuerpos de Sasuke y Naruto cerca de Kima y Hinata, los cuales finalmente estaban empezando a moverse. Shino asintió y entonces preguntó: «¿Qué ha ocurrido?». «No he podido verlo». Él les mordió», le contestó con un escalofrío. Y entonces se desplomaron. Ella señaló el cuello de Sasuke y entonces, de forma cuidadosa, levantó la manga de Naruto. También les dejó a ambos una extraña marca en su piel. Shino frunció el ceño y cuidadosamente se acercó para ver mejor. «Parece algún tipo de sello», observó él. «Pero no tengo ni idea de cuál es su propósito». «Sin embargo no puede ser nada bueno», dijo Sakura, claramente inquieta. «Esa es una suposición muy válida», afirmó Shino. «Lógicamente deberíamos retirarnos del examen. Tenemos a 4 aliados incapacitados y solo nosotros 2 permanecernos conscientes. Yo mismo estoy herido y no seré del todo efectivo». Los labios de Sakura se apretaron tercamente mientras ella hacía que no con la cabeza. Yo no creo que ni Sasuke ni Kiba quieran retirarse», dijo ella tras un instante. Shino asintió ligeramente. «Puedo afirmar que mis compañeros de equipo también están altamente motivados para hacerlo bien en el examen. No puedo asegurar nada acerca del estado de Naruto y Sasuke, pero mis aliados me indican que Hinata y Kiba deberían despertarse pronto». La cabeza de Sakura se alzó con un ruidito casi audible. «Pero tú dijiste que Hinata estaba muriéndose». «Dije que podría morirse», la corrigió Shino. «Si la lucha se hubiese prolongado, ella podría haber sido asesinada mientras estaba inconsciente». «Pero tú le dijiste a Naruto».
Quiero decir a su clon. Dijo Sakura, frunciendo el ceño. Mi compañero de equipo no siempre piensa las cosas con detenimiento, particularmente cuando está preocupado por sus amigos, explicó Shino mientras se recolocaba las gafas. Supuse que a la información le daría suficiente motivación para agilizar la liberación de sus fuerzas. ¿Qué es lo que hizo? Preguntó finalmente Sakura. Ese chakra rojo. ¿Es una barrera de sangre o algo parecido? Deberías preguntárselo directamente a Naruto, dijo firmemente Shino. Esa información es confidencial y no puedo revelarla. De acuerdo, contestó Sakura, en un tono de voz claramente dudoso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Recuperaré el material de Naruto, contestó Shino. Creo que tenía algunas sales aromáticas en su mochila. Si podemos despertar a Kiba y a Hinata, podremos ser capaces de mover a los demás a una localización mucho más defendible. Llegados a ese punto veremos si hay algún cambio en la condición de Naruto o Sasuke. Sakura asintió. Hinata no podía recordar que nunca antes le doliese tanto la cabeza. Ni en la peor de las sesiones de entrenamiento de su familia. Uno de sus ojos se negaba a abrirse del todo, la piel que lo rodeaba se sentía hinchada y tirante. Notaba un sabor asqueroso en la boca debido a la sangre, y su labio superior estaba cubierto del mismo líquido rojizo. Su cuerpo también le dolía, se sentía como si sus huesos se hubiesen separado, hubiesen salido de su cuerpo y entonces hubiesen regresado a la fuerza dentro de su maltratada carne. Ella supuso que debería de sentirse agradecida por seguir viva, pero no creía que fuese posible que le doliese tanto y que no se estuviese muriendo. Todo eso desapareció de su cabeza en el instante en que vio quién estaba tumbado a su lado. En el Naruto Kakun. Ceceó ella, sus labios hinchados hacían que su voz pareciese extraña a sus propias orejas. Shino se tiró hacia atrás, desechando el sobrecito que había puesto bajo la nariz de Hinata, mientras ésta se incorporaba para sentarse. Ella ignoró la mirada curiosa de Sakura, mientras rápidamente puso su mano sobre el pecho de su somnoliento amigo. El ritmo estable de su respiración la tranquilizó, incluso cuando su cabeza le recordó por qué levantarse tan deprisa era una mala idea. Shino le entregó una píldora roja y otra azul. He recuperado nuestras mochilas, dijo discretamente. Te queda tan poco chakra que es recomendable tomar la píldora del soldado y es imperativo que te tomes el analgésico. Al otro lado de la rama, Hinata pudo ver cómo Sakura atendía a Kiba, quien tras despertarse hizo lo mismo con Akamaru. Shino dirigió su mirada a la mochila más grande. No sé por qué Naruto ha traído las tiendas plegables, pero es algo bueno que lo haya hecho. Ni Naruto ni Sasuke mostraron signos de ira al despertarse, así que los demás los envolvieron cuidadosamente en las diferentes secciones de la tienda y los bajaron. Al principio Hinata estaba algo insegura, pero ella insistió en ayudar a transportar a su amigo. Por supuesto, eso significó que Kiba insistió en llevar a Sasuke, él solito. Tras un cauteloso descenso, llegaron hasta el nivel del suelo. Shino envió un gran número de sus insectos kikais voladores, y unos momentos más tarde declaró que el área era segura. Él les guió con una seguridad que dejó un poco confusos a Sakura y a Kiba, pero no se paró para explicárselo hasta que llegaron a una cueva sorprendentemente espaciosa, tras un árbol que estaba parcialmente desarraigado. Algunos de mis aliados pueden comprender imágenes simples, y transmitirme la impresión de lo que han visto, dijo sin ningún preámbulo, mientras ayudaba a poner a Naruto en el suelo. Os propongo una alianza temporal, como mínimo hasta que nuestros compañeros de equipo se hayan recuperado. Cada equipo guardará su propio pergamino y actuaremos juntos en defensa mutua. Por el momento, ambos equipos estamos debilitados y muchos nos podrían ver como una presa fácil. Supongo que os podremos ayudar, dijo Kiba, arrastrando cada palabra. ¿Verdad, Sakura? Sakura hizo una mueca de dolor ante el arrogante tono del Inuzuka. Probablemente debería señalar, contestó Shino, enderezándose las gafas de una forma que Hinata había llegado a asociar con que su compañero de equipo estaba irritado, que la única persona que consiguió golpear al falso genin y todavía está consciente en este momento es Hinata. Hinata tragó saliva cuando sus tres compañeros de equipo se giraron para mirarla fijamente. Yo solo le golpeé por sorpresa, por la espalda. Explicó ella. Tú eres una niña, ¿verdad? Le preguntó Shino. Sí, Shino-kun, contestó Hinata, bajando la mirada. Entonces el hecho de que le golpeas es por sorpresa, de ninguna manera disminuye tu logro, ¿verdad? Continuó diciendo Shino. Sí, Shino-kun, contestó Hinata, su voz era mucho más segura esta vez. Dicho esto, la opinión que Naruto ha atribuido a vuestro tutor de Taijutsu es admirable, concluyó Shino. Es apropiado que ofrezcamos nuestra asistencia a nuestros camaradas shinobis de la hoja. Mientras que creo que sería más prudente que, dadas las circunstancias, nos retirásemos del examen, me atendré al deseo de continuar de la mayoría.
Si algo es seguro, es que será una gran prueba para nuestras habilidades ante circunstancias adversas. Kiba frunció el ceño y gruñó. Sakura se giró ante Hinata con una mirada perpleja. Si no cree que los shinobis de la hoja deben permanecer juntos, explicó la joven Hyuga. Ella supuso que se había acostumbrado a la forma de hablar de su amigo, generalmente era bastante lacónico cuando estaba con desconocidos. La primera noche en el bosque de la muerte pasó tranquilamente, aunque incluso así fue muy tensa. Tras una corta comida compuesta por raciones energéticas y agua embocada, ellos se repartieron los turnos para hacer guardia, en los que dos de ellos siempre permanecían en alerta. La guardia de Hinata fue programada para la última parte de la noche, de forma que tuviese tiempo para recuperarse. Kiba se fue a dormir rápidamente, acurrucado junto a su perro, mientras Sakura y Shino usaron la restante luz del día para poner trampas en el área circundante a su refugio. Por su parte, Hinata probó de dormir, pero lo encontró sumamente difícil. Tanto Sasuke como Naruto comenzaron a temblar levemente mientras su antinatural sopor se volvía cada vez más agitado. Ambos parecían tener una fiebre muy alta. Aunque los paños húmedos que aplicaban en sus frentes eran de poca ayuda, Hinata y Sakura continuaban poniéndoselos, aunque solo fuese para tener algo que hacer, pensó la joven Hyuga. Hinata había pasado por muchas experiencias desagradables, la mayoría de ellas estaban relacionadas con su familia. De modo que fue una sorpresa que el peor sentimiento que ella había experimentado en su corta vida, hubiese sido causado por Uzumaki Naruto. Era ese sentimiento de profunda indefensión lo que no podía soportar. Ella supuso que debía de haber sentido algo similar cuando su madre murió, pero eso ocurrió hace tanto tiempo que apenas podía acordarse de aquel funesto día. Pero ahora, ella podía ver la cara de Naruto-kun, contrayéndose por culpa del dolor, y sentía que quería morirse. Naruto estaba sufriendo, y ella no podía hacer nada para evitarlo. Probó de recordar la cara de su padre el día en que su madre murió, preguntándose si él se habría sentido así. Pero ni siquiera pudo recordar haberle visto. Ella recordaba a los sirvientes de la familia secundaria que vinieron a su habitación con tales noticias, la anciana que la sostuvo mientras lloraba, prometiéndole que no diría nada a nadie sobre su falta de compostura. Era triste darse cuenta de que recordaba más claramente la cara de la anciana que la de su propia madre. Hinata se quedó sin aliento durante un segundo cuando sus pensamientos le llevaron a la única conclusión lógica. Ella no solo admiraba a su compañero de equipo. Mientras el sol acababa de ponerse, Shino y Sakura armaron la última trampa con kunais y volvieron a la cueva. Su labor les llevó mucho más tiempo de lo esperado debido al número simplemente ridículo de kunais y shurikens extras que Naruto transportaba en su mochila. Pero Shino estaba determinado a hacer que su guarida fuese tan segura como fuese posible, así que usaron la mayor parte como munición para sus trampas. Sorprendentemente, Haruno Sakura parecía tener un don para diseñar y montar trampas. Sus planes y diseños indicaban que poseía una comprensión de tácticas y conciencia espacial que generalmente no se encontraba en las kunoichis de su edad. Eso contrastaba mucho con la persona que ella había proyectado en la Academia Ninja de Konoha, donde los recuerdos sobre ella que tenía Shino eran mayoritariamente los de una fanática chillona que perseguía a Sasuke junto al resto de sus iguales. Quizás ella había cambiado, o su estimación inicial había sido defectuosa, al igual que le pasó con Naruto. De cualquier forma, su estimación sobre ella aumentó, mientras el sol de la tarde descendía. Cuando volvieron a la cueva, ella mostró otra prueba de mejoría. Finalmente Hinata había conseguido dormirse, pero aparentemente lo había hecho mientras atendía a Naruto. Ella estaba acurrucada en el suelo, al lado de su compañero de equipo, con la cabeza apoyada en el hombro izquierdo de Naruto. El antebrazo derecho de Naruto, con su peculiar herida, todavía estaba apoyado sobre su estómago, con la manga alzada hasta el codo. ¡Au!, susurró Sakura. Silenciosamente se dirigió hacia las mochilas y sacó una manta, que cuidadosamente colocó sobre la kunoichi de pelo añil. Mirando a Shino, le dijo con gestos que deberían volver a la entrada. Una vez allí, Shino comprobó silenciosamente que la zona era segura gracias a sus aliados. No había ningún tipo de presencia hostil en las inmediaciones. Él miró hacia Sakura cuando ésta se aclaró la garganta. «A ella le gusta en serio, ¿verdad?», preguntó la chica de pelo rosa. «Me refiero a Hinata». Shino simplemente asintió, recordando la despectiva actitud que aquella noche mostró Haruno hacia Naruto durante la cena en Ichireku. «Qué dulce», susurró Sakura con una melancólica sonrisa. «Él no tiene ni la menor idea, ¿verdad?», preguntó ella. «Creo que comienza a sospechar algo, pero explícitamente, no», contestó Shino en un tono precavido. «Parece que ella es una chica muy buena, espero que no la haga sufrir». Uzumaki Naruto es categóricamente incapaz de actuar con malicia premeditada, declaró Shino, con lo que tuvo que admitir que fue algo de enojo. Sakura le frunció el ceño, pero entonces hizo que no con la cabeza. «No,
Supongo que no. En todo caso no intencionadamente. Viniendo de ti, esa es una inesperada confesión, contestó Shino. Realmente Sakura se sonrojó un poco al oír eso. Me han hecho ver algunas cosas. Ha habido veces en las que Naruto realmente me ha sacado de mis casillas, pero no siempre he sido justa con él. Ella suspiró. Estoy probando de ser una mejor persona, confesó ella. Esa es una admirable meta, admitió Shino. ¿Y? Preguntó Sakura, deseando claramente cambiar el tema de la conversación. Como de lejos pueden notar tus insectos si hay problemas. Shino inclinó la cabeza, de forma cortés, y comenzó una charla acerca de los insectos Kika y sus habilidades. Cuando salió el sol, la cabeza de Hinata ya había parado de dolerle tanto. Sin embargo, su cara continuaba siendo un desastre, e incluso le dolió cuando se sonrojó al despertarse con su mejilla buena apoyada en el hombro de Naruto. Para su propia decepción, tanto la condición de Naruto como la de Sasuke no habían cambiado. Shino no había dicho nada cuando ella le relevó, cerca de la medianoche, y afortunadamente se pudo despertar antes que Kiba lo hiciese. Por otro lado, Sakura le sonrió cuando se dirigió hacia el fondo de la cueva para poder descansar. A pesar de sus recelos acerca del previo comportamiento de la kunoichi, Hinata sintió que Sakura estaba siendo sincera. Unos momentos más tarde, Kiba se unió a ella en la entrada de la cueva, soltando un último bostezo. Shino le había dado a Hinata un breve resumen de las trampas que habían puesto, y ella fue capaz de revisarlas de nuevo usando su Byakugan. A pesar de que ahora Shino estaba durmiendo, él le aseguró de que su colonia tenía instrucciones precisas de despertarle si sus centinelas descubrían algo. Cómo le despertarían no era algo en lo que verdaderamente quisiese pensar. Mientras tanto, ella usaría periódicamente su barrera de sangre para escanear a los intrusos que consiguiesen eludir sus otras defensas. Kiba asintió mientras ella le explicó todas las precauciones que habían tomado, y entonces bostezó de nuevo. Va muy bien teneros cerca, dijo con un reticente respeto. Él dudó y entonces añadió: mi mamá quedó muy impresionada con vuestro equipo, y eso no es algo fácil de hacer. Os agradezco que ayer nos ayudaseis. Hinata tragó saliva y se esforzó por evitar que su maltratado rostro se sonrojase. Todos somos shinobis de Konoha, le contestó. Lo correcto es que nos ayudemos los unos a los otros. Kiba se encogió de hombros mientras rascaba la nuca de Akamaru. No creo que los otros equipos piensen igual. Excepto quizás los novatos de nuestra clase. ¿Y ese otro equipo? ¿Es ese Hyuga tu primo o algo por el estilo? Hinata sintió, aunque en verdad no quería ni pensar en encontrarse a Neji en una competición directa. Parecía estar resentido con ella y con Naruto, aunque fuese por diferentes motivos. Tras un largo rato, se quedaron sentados en un silencio casi confortable, usando sus sentidos superdesarrollados para permanecer en guardia. No fue hasta casi el mediodía que su perímetro fue invadido. Cuando Naruto recuperó la conciencia, estaba tumbado en lo que parecía ser un sótano. Lentamente se puso de pie, haciendo una mueca de dolor mientras caminaba por la sangre que inundaba el duro cemento que había debajo de sus pies. Sentía que su brazo derecho estaba ardiendo, y apenas podía mover el hombro o flexionar los dedos. No había el menor rastro de Hinata o Shino, ni del equipo 7. ¿Habrían sido capturados? ¿O solo era él el prisionero? De cualquier forma, no creía que estuviesen cerca. El aire se sentía húmedo, como si este lugar hubiese estado inundado y solo hace poco que el agua había retrocedido. Las luces eran de un color apagado, y la iluminación que arrojaban era de un color gris pálido. En un primer momento, Naruto pensó que habían unos ventiladores automáticos que funcionaban toscamente, pero al poco rato se dio cuenta de que el sonido que estaba escuchando era demasiado irregular para ser mecánico. Dando una vuelta, se dio cuenta de que no habían fisuras en el recorrido de los pasillos que le rodeaban, pero los sonidos parecían ligeramente más fuertes en una dirección. Sin nada mejor que hacer, se dirigió lentamente hacia la fuente del sonido. Mientras iba arrastrando los pies, siguió probando de flexionar los dedos de su mano derecha. Apenas los podía mover y el dolor continuaba empeorando. Mirando su antebrazo, pudo ver un sello muy raro de color negro, que parecía 3 tomos en espiral. La piel alrededor de ellos estaba un poco roja e irritada, y él hubiese jurado que vio un leve rastro de vapor saliendo del centro del diseño. Como más se adentraba a la fuente del ruido, más preocupado se sentía. Era una sensación, que al mismo tiempo era perturbadora y extrañamente familiar. Era como estar de nuevo cerca de Gaara, pero no exactamente igual. Si algo era seguro, es que esto era mucho peor. Finalmente el pasadizo le llevó a una habitación con un techo muy alto. La pared más alejada de la entrada era una inmensa puerta de metal con unos barrotes de al menos 15 metros de alto. Las dos mitades del portal estaban cerradas, pero no había cerradura o tranca. En lugar de eso,
Una delgada tira de papel mantenía las inmensas puertas juntas. El sello de papel estaba adornado con un único carácter kanji que, extrañamente era, el símbolo de sello. Mientras Naruto miraba atentamente el sello, sintió de nuevo esa opresiva sensación y un enorme par de ojos rojos aparecieron sobre una boca llena de inmensos dientes. Los rasgos faciales estaban envueltos en una neblina de chakra rojo. Tras eso Naruto comenzó a encajar todas las piezas. «Acércate, chico», rugió una profunda voz, que resonó en los huesos de Naruto. «Creo que me voy a quedar justo aquí», contestó Naruto de forma cautelosa. Un par de gigantescas garras surgieron de la oscuridad, pasando a través de los barrotes de la puerta. Ambas golpearon el cemento, las puntas arañaron el duro suelo. «Me gustaría devorarte, pero esta puerta no se abre», gruñó la voz. «Maldito sello». Solo eso confirmó las sospechas de Naruto. «Bueno, pues yo tampoco estoy muy contento de tenerte aquí dentro, gilipollas». Él miró airadamente a los ojos que eran más grandes que su propio cuerpo mientras la frustración y la ira de toda una vida llenaban de insultos su mente. «Si hubieses tenido la jodida decencia de morirte cuando el Yondaime te pateó el trasero, no habría tenido que soportar la mierda de todo el mundo desde que tengo uso de razón». Los enormes ojos pestañearon. Fuese la que fuese la reacción que Naruto esperaba, no fue la oxidada risita entre dientes que resonó tras la puerta. «No pareció importarte cuando usaste mi chakra para salvar a esos dos debiluchos con los que siempre correteas». Naruto frunció el ceño. «Bueno, si sabes eso, también debes saber que una de esos dos debiluchos es la única razón por la que más tarde no me corté las venas. Prácticamente cada cosa mala que me ha ocurrido en la vida es por culpa tuya, maldito forro». Hinata había quedado malherida tras recibir el impacto directo de ese friki. No iba a permitir que nadie la llamase debilucha. Él solo esperaba que se encontrase bien, donde fuese que estuviese ahora. «Tienes mucho valor al decir eso», gruñó el Kyuubi no Kitsune, «considerando que fue tu querido Yondaime el que arruinó nuestras vidas con su pequeña técnica». Naruto se mordió la lengua ante su primera respuesta. Como mínimo esa era una de las lecciones de Iruka-sensei las que había prestado atención. A pesar de todo lo que había ocurrido, la historia del cuarto solo había reforzado su deseo de que algún día se convertiría en Hokage. «¿Y la aldea que estabas destrozando en ese momento, de quién era?», le preguntó sarcásticamente. «Esa es una larga historia, mono sin pelo», gruñó el demonio. «Pero ahora mismo tenemos problemas más inmediatos. Mira tu brazo». Naruto bajó la mirada hasta su paralizado antebrazo. Ahora el sello estaba ardiendo, cubierto por llamas negras y púrpuras, y el dolor estaba empeorando. «Has conseguido que mi cubil sea marcado con otro sello, bufón imprudente», gruñó el Kyuubi. «¿Qué demonios está haciendo?», preguntó Naruto de forma nerviosa. El hecho de que el demonio, en verdad sonase un tanto preocupado, estaba disparando todo tipo de alarmas en su cabeza. «Está probando de introducirse en tu sistema de chakra. Parece que está diseñado para fortalecer a su portador, añadiendo su propio chakra al sistema del individuo. No estoy seguro de dónde saca ese chakra de color negro, pero son malas noticias». «¿Cómo es que más chakra es algo malo?», preguntó con cautela Naruto. «No es chakra normal. Alguna de sus partes parece estar gravitando hacia tu cerebro de guisante. Además de lo que puede hacer a tu supuestamente, tu sistema ya está bastante estresado al tener que soportar tu chakra, además de parte del mío que se filtra por este maldito sello. Aquí no hay suficiente espacio para un tercer chakra». Los inmensos labios se retorcieron en una sarcástica y bestial sonrisa. «No querrás explotar, ¿verdad?». Lentamente Naruto hizo que no con la cabeza. «¿Y entonces qué podemos hacer?». «Bueno, si no te hubieses debilitado y caído inconsciente. Te sugeriría que te cortases el brazo desde el codo», sugirió el zorro. «Oh, deja ya de poner esa cara. Apuesto a que te volvería a crecer, con algo de tiempo. De cualquier forma, debido a tu lastimosa capacidad para soportar el dolor, tendremos que hacer esto de la forma difícil». «¿De la forma difícil?», preguntó Naruto, sintiéndose algo mal. Si cortarse el brazo no era la forma difícil, no estaba seguro de querer saber cuál era. «Voy a enviar todo el chakra que pueda a través de este sello y espero que ese sello se rompa, antes de que tu sistema interno explote», explicó el demonio. Naruto sintió que se le caía la mandíbula al suelo. «Pues en mi opinión esa es una idea muy mala», protestó Naruto. «A mí tampoco me encanta. Si te mueres, yo también muero. Pero a pesar de que estar dentro de ti sea un tormento», continuó la voz, «estar dentro de ti mientras eres controlado por quien quiera que te haya puesto ese sello sería incluso peor». «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó finalmente Naruto. «¿Puedes permitirte no hacerlo?», preguntó la voz mientras se estrechaban sus ojos. «Si caes bajo la influencia de ese sello, ¿quién crees que estará en mayor peligro?». Naruto inhaló profundamente y luego exhaló.
El dolor en su brazo estaba empeorando a cada segundo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó él. Solo permanece ahí y no te resistas, respondió la voz. Las profundas reverberaciones disminuyeron mientras bajaba el volumen. Necesito que actúes como conducto, continuó diciendo mientras una inundación de chakra rojo comenzó a escurrirse por debajo de la puerta, dirigiéndose a los pies de Naruto. Y prueba de no morirte, concluyó la voz del Gyugu mientras el chakra llegaba a los pies de Naruto y su mundo explotaba en una nube de agonía. Hinata escuchó como si no se movía en el fondo de su cueva mientras veía, gracias a su Byakugan, como 3 rápidas siluetas se movían a través de las ramas. Shino despertó a Sakura y ambos llegaron a la entrada de la cueva cuando saltaron las primeras trampas. En medio de los punteos y los silbidos hubo algunas sonoras palabrotas, que indicaron que alguno de los proyectiles había dado en el blanco. Finalmente, hubo un leve grito de frustración, acompañado por un grito zanku con acento circunflejo yokua mientras un grupo de árboles cercanos a la entrada de la cueva eran arrasados. ¿Estáis seguros de que este es el lugar correcto?, preguntó una voz femenina en un tono triste. Quizás esa nota no era de nuestro sensei. Estoy seguro, quien contestó una voz mucho más profunda. Puedo sentir el eco de una cueva con mis ondas terrestres. Probablemente es ahí donde se están escondiendo como alimañas. A mí eso ya me va bien, Dosu, contestó otra voz masculina. Un hombre delgado que llevaba una túnica de color marrón rojizo sobre un moño de camuflaje de color gris entró en el claro. Hinata no necesitó ver el símbolo de su frente para reconocer a uno de los genios del sonido que se encontraron antes del primer examen. Dijo una arrogante voz cansina, hemos venido a por el Uchiha. Bueno, pues no podéis tenerlo. Dijo repentinamente Sakura, claramente enfurecida por la actitud caballerosa del ninja del sonido. Hemos venido para matarlo, dijo el líder, que vestía una túnica gris, vendas y un manto de piel, cuando se unió a su subordinado, pero unos cuantos cuerpos más no nos importan, ¿verdad Zaku? El ninja del sonido más delgado hizo que no con la cabeza, mientras sonreía. ¿Por qué nos estamos molestando en hablar con estos mocosos?, preguntó la kunoichi del sonido de cabellos largos, cuando se les unió. Hinata miró de reojo a Shino, quien ni siquiera había abierto la boca. La experiencia le decía que Shino ya habría diseminado sus insectos por la zona. Era solo una cuestión de tiempo que comenzasen a drenar el chakra de los 3 ninjas del sonido. Entonces Dosu alzó su brazo derecho y rápidamente lo hizo girar. Nos han advertido de tus trucos, monstruito, gruñó él. Pero no es muy difícil deducir la frecuencia de resonancia de los caparazones de tus bichos, ¿no crees? Tanto Kiba como Akamaru comenzaron a gritar. Kiba se estaba taponando los oídos mientras Akamaru gimoteaba y ponía las patas sobre las orejas. Shino hizo una visible mueca de horror mientras Hinata se preguntaba cuántos de sus aliados acababa de perder. Tendría que hacer regresar a los demás dentro de su cuerpo, si quería protegerlos. Antes de acabar de tener ese pensamiento sus pies ya estaban en movimiento. Su audacia pareció coger a los ninjas del sonido con la guardia baja, y ya estaba a un par de pasos de su líder, con la mano colocada hacia atrás para lanzar un golpe Ryuken, cuando un sólido muro de aire la envió a volar. Hinata rodó cuando golpeó el suelo y fluidamente se puso de pie, justo para ver cómo Zaku movía sus palmas abiertas, apuntando hacia ella. Hinata acababa de darse cuenta de la presencia de las boquillas metálicas incrustadas en las palmas de Zaku cuando él gritó Zanku y una ráfaga de aire se dirigió hacia ella. Hinata saltó hacia un lado mientras las ondas de choque demolían un árbol cercano. Echando un breve vistazo hacia la cueva, pudo ver cómo Shino cargaba contra los ninjas enemigos, seguido de Sakura, mientras Kiba luchaba por mantenerse de pie. Ella no había oído las ondas ultrasónicas que el líder del sonido había usado para destruir los insectos Kikai de Shino, pero evidentemente el Inuzuka tenía un alcance de escucha más amplio de lo normal. Solo que esta vez estaba probando ser una desventaja. Quien comenzó a lanzar agujas Senbon hacia Sakura, mientras Shino se dirigía airadamente hacia Dosu. El joven Aburame no podía usar la mayoría de sus jutsus hasta que ese ninja en concreto quedase incapacitado. Desafortunadamente, eso la dejaba enfrentándose contra un oponente con un poderoso ataque a larga distancia. Normalmente Hinata habría estado preocupada, ya que se estaba enfrentando con alguien cuyas habilidades la ponían en desventaja. Pero ella no tenía ninguna duda de lo que pasaría si alguno de sus adversarios llegaba a la cueva mientras su Naruto-kun descansaba indefenso. Tanto él como Sasuke estarían muertos al instante. Eso era algo que no permitiría que ocurriese mientras le quedase un solo aliento de vida. De modo que comenzó a acechar a su oponente, esquivando cuidadosamente sus ataques mientras se acercaba más y más. La acumulada frustración de Zaku, debida a sus constantes fallos, pareció distraerle del inminente peligro. Eso fue algo que trajo una leve sonrisa a los labios partidos de Hinata.
Recordando las lecciones de Kurenai-sensei sobre cómo mantener la conciencia situacional, ella se permitió una rápida ojeada a sus compañeros de equipo, mientras rodaba para esquivar otra ráfaga huracán. Sakura parecía estar teniendo algunos problemas con su oponente. Una de las agujas se la había clavado en la pierna, pero sus movimientos sugerían que como mínimo estaba un poco desorientada. Hinata esperó que las agujas no estuviesen envenenadas. Por otro lado, Shino había conseguido acercarse a su oponente. Sus armas brillaban bajo el sol de la mañana mientras se movían en sus manos. Dosu estaba bloqueando con dos kunais y su antebrazo, el cual parecía estar blindado, pero era incapaz de contraatacar y en su uniforme comenzaban a aparecer, aquí y allá, sangre proveniente de pequeñas heridas. Shino-kun parecía estar bastante decidido a vengar a sus aliados caídos. Hinata esquivó otra ráfaga, acercándose incluso más, cuando Kiba saltó de entre los arbustos y se arrojó contra Zaku. El ninja del sonido dejó escapar un gruñido cuando se golpeó contra el suelo con Kiba encima de él. El Inuzuka estaba moviendo un kunai hacia la garganta del ninja del sonido, ya fuese para hacerle prisionero o para matarle, cuando toda la situación se torció completamente. Hinata ni siquiera tuvo tiempo de advertir a Kiba cuando Zaku puso una de sus palmas hacia arriba, justo en el estómago de joven Inuzuka y le hizo volar por los aires. Ella se lanzó a la carga mientras una segunda ráfaga pillaba a Kiba en pleno vuelo, arrancando una parte de su chaqueta y enviándolo, mientras daba vueltas en el aire, hacia el combate de Shino y Dosu. Afortunadamente, Shino escuchó el gruñido de dolor de Kiba, y dio un paso hacia atrás antes de que sus armas se visferasen a su aliado. Desafortunadamente esa pareció ser la oportunidad que Dosu había estado esperando. El ninja de sonido giró rápidamente su brazo derecho frente a Shino. Hinata casi pudo ver cómo las ondulaciones salían y convergían hacia Kiba y Shino. Kiba soltó un grito ahogado mientras impactaban en su cabeza, haciendo que le saliese disparada sangre de las orejas, cuando sus tímpanos se rompieron. Shino cayó de rodillas cuando las ondas sonoras golpearon su torso con un crujido visceral. Apenas pudo sostener sus armas cuando una brillante bocanada de sangre explotó de su boca. Zaku también contempló eso, y no se dio cuenta del inminente peligro que la acechaba hasta el último segundo. Cuando Hinata lanzó su golpe, él solo pudo levantar una de sus palmas para detenerla. Ella lanzó sus dedos medio e índice de su mano derecha, envueltos en un visible chakra brillante, hacia su adversario. En el último instante ella desvió el golpe, lanzando el chakra dentro de la boquilla que Zaku acababa de alzar. Los resultados fueron espectaculares. El torso de la mano de Zaku explotó, convirtiéndola en un spray de sangre, que cubrió su cara y le cegó, todo esto mientras Zaku levantaba la otra mano y disparaba a ciegas contra ella. Desafortunadamente, por lo cerca que estaba, Hinata no pudo evitar completamente su contraataque, y fue lanzada en dirección a la cueva. Hinata golpeó el duro suelo, quedándose sin aliento. Se puso a cuatro patas, justo a tiempo de ver cómo Sakura le daba a Kin un buen puñetazo en la sien, haciendo que la kunoichi del sonido cayese de rodillas. Pero al siguiente instante, un kunai lanzado por Dosu se clavó en la parte superior del brazo de Sakura, mientras que otro desgarró sus cabellos, no dio en el cráneo de Sakura por muy poco. Pero ni eso ni las sonoras maldiciones de Zaku pudieron distraerla de lo que estaba pasando dentro de la cueva. Desde donde cayó, pudo ver bien tanto a Sasuke como a Naruto. Ambos estaban envueltos en chakra púrpura oscuro que se movía y ondulaba como si se tratase de un enfermizo fuego. Repentinamente Sasuke se puso de pie, una silueta oscura en medio de las llamas púrpuras. De su piel brotaron unas manchas de color rojo brillantes como ascuas. Las llamas de su alrededor se apagaron un poco, pero las marcas rojizas de su piel permanecieron, finalmente volviéndose negras. Naruto se despertó temblando y gritó mientras las llamas púrpuras de su alrededor crecían más y más. Se puso a cuatro patas. A pesar de su violento temblor, Hinata pudo ver que el sello en su brazo había sido reemplazado por un chorro de fuego púrpura y negro que se extendía por su piel casi un pie. Con su Byakugan activo, ella pudo ver que en ese momento su sistema de chakra estaba siendo atacado, con el chakra rojo luchando contra el chakra negro, y el chakra azul pillado en medio. Sus tenketsus se estaban abriendo por su cuenta y vomitaban la mezcla de chakra contaminado. Su sistema de chakra se estaba retorciendo y comenzaba a resquebrajarse. Naruto se estaba muriendo. ¡Naruto!, gritó Hinata. Ella no creyó haberlo dicho tan alto, pero Naruto levantó la mirada, directamente hasta los espantados ojos de Hinata. Y entonces él sonrió. «Hinata-chan», gimió él, mientras se sentaba y se aferraba el antebrazo con su mano izquierda, justo cerca del sello. Él respiró agónicamente. Entonces sacó un kunai de su bolsa y lo clavó en su antebrazo, directamente en el sello. Hubo una sonora explosión que envió a Hinata hacia atrás, incluso hizo que Sasuke retrocediese un paso, mientras sus llamas de chakra ondulaban ante tal ataque.
Él se giró para mirar a Naruto mientras el kunai quedaba destrozado y los fragmentos medio deshechos se incrustaban en los muros de la cueva. El chakra púrpura y negro se expandió en una onda de choque que cubrió todo el claro. Fue pura suerte que la aura de Sasuke bloquease a Hinata de la peor parte, porque ella pudo ver cómo los demás se estremecían y tiritaban cuando pasó a su alrededor. La lengua de llama que surgía del antebrazo de Naruto, repentinamente cambió de morado a rojo mientras que su aura se volvía completamente roja. Y para alivio de Hinata, su sistema de chakra paró de vibrar como si quisiese romperse y explotar. Sasuke asintió y salió de la cueva, su piel alterada le hacía parecer un pequeño monstruo. Sus inquietos ojos se pararon de mover cuando vio a Sakura arrancándose el kunai que tenía en el brazo. «Sakura», dijo él con una escalofriante voz. «¿Quién demonios te ha hecho eso?» Los ojos de Sakura se abrieron completamente pero no respondió. Hinata quedó algo distraída cuando Naruto salió de la cueva lentamente. Se acercó y muy gentilmente usó las yemas de sus dedos para tocar el rasguño que se acababa de hacer en la mejilla de la muchacha. Sakura pareció recordar que estaba en medio de una lucha, porque rápidamente se giró para ver qué hacían Dosu y Faku. Los ojos de Sasuke se estrecharon cuando reconoció la apaleada figura de su compañero de equipo bajo los pies de Dosu. Tanto Sasuke como Naruto desaparecieron cuando Faku les disparó una ráfaga con su mano buena. Dosu estaba comenzando a girar su brazo derecho cuando Sasuke apareció tras él. El estudiante número 1 de su clase levantó los brazos, cogió cada lado de la cabeza del ninja del sonido y dio un brusco giro. Cuando le dejó ir, Dosu cayó al suelo como una marioneta a la que le hubiesen cortado los hilos. La sangre se derramaba de la nariz y de la boca del cadáver. Faku estaba pivotando para lanzar otra ráfaga cuando Naruto apareció tras él, cogió su muñeca con un puño envuelto en chakra, y se lo aplastó completamente. Sasuke miró de reojo a Naruto, y entonces comenzó a dirigirse hacia la única ninja del sonido que permanecía de pie. Su cara estaba impasible y su andar era tan implacable como el de un verdugo. Sakura pareció darse cuenta de lo que estaba planeando hacer, porque en el último segundo se tambaleó hacia él y le envolvió con sus manos, rogándole que se parase. «Sasuke», susurró finalmente. «¿Qué es lo que te está pasando?» Yo me siento muy fuerte. Él me ha dado este poder. Ahora, verdaderamente puedo ser un vengador». Sasuke bajó la mirada hasta la mancha de sangre en la pierna de Sakura. «Ahora le toca a ella». «Tú no eres el Sasuke que conozco», dijo Sakura con una voz lastimosa. Solo para. «Por favor, Sasuke». En ese momento Kin ya se había recuperado, aunque parecía que hubiese preferido estar semi-inconsciente de nuevo. Ella estaba encogida de forma visible hasta que Sasuke finalmente gruñó. «De acuerdo, Sakura», consintió en voz baja. Pero cuando volvió a mirar a Kin, su voz fue nuevamente dura. «Coge a tus compañeros de equipo y lárgate. Ahora». Las marcas negras comenzaron a desaparecer lentamente de su piel. Naruto se giró para mirar airadamente al ahora desarmado Zaku. «Será mejor que la ayudes», dijo mientras le miraba furiosamente. Fue cuando ya se habían ido, que los presentes se dieron cuenta de que, accidental o intencionadamente, los ninjas del sonido habían dejado su pergamino en el claro.